Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a volar la cabeza, porque vamos a hablar de un plan para Año Nuevo que ni en sus mejores sueños se habrían imaginado. Sí, están leyendo bien el título de Met y Can en Uluda para Año Nuevo. Y créanme, lo que tienen pensado hacer es algo fuera de lo común, algo que realmente te hace pensar wow, qué locura tan genial. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más cordial y les invito a que se unan a nuestra creciente familia dándole al botón de suscribirse, así no se pierden ninguna de nuestras aventuras ni ninguna de nuestras historias impactantes como esta. Bueno, ¿listos para sumergirse en el fascinante mundo de Met y Can y su audaz propuesta para recibir el 2024? Pues abróchense los cinturones, porque esto se pone muy interesante. Todos sabemos que Año Nuevo es una época para celebrar, para reflexionar, y para, si somos valientes, hacer cosas un poco diferentes. Y es justo eso lo que Met y Can han decidido. Cuando les conté el plan, mi primera reacción fue una mezcla de incredulidad y admiración. Pensé, ¿de verdad van a hacer eso? Y la respuesta fue un rotundo sí. Uluda, para quienes no lo sepan, es una montaña en Turquía, famosa por ser un destino de esquí de primer nivel, especialmente en invierno. Imaginen esto, nieve hasta las rodillas, el aire fresco y puro de la montaña, y una vista impresionante que te quita el aliento. Es el escenario perfecto para unas vacaciones de invierno acogedoras y quizás un poco románticas, ¿verdad? Pero Met y Can, conocidos por salirse de lo convencional, decidieron que querían algo más que el típico fin de semana de esquí y chocolate caliente. Su plan para Año Nuevo en Uluda va mucho más allá de lo que uno esperaría. No se trata solo de disfrutar de la belleza natural o de la adrenalina de deslizarse por las pistas. Están planeando una experiencia que combina aventura, autosuficiencia y un profundo deseo de conectar con la naturaleza de una manera mucho más íntima y desafiante. Y cuando digo desafiante me refiero a que están planeando pasar la noche de Año Nuevo, no en un hotel lujoso ni en un acogedor chalet, sino en una tienda de campaña en medio de la montaña. Sí, han oído bien. Una tienda de campaña. En Uluda. En la noche más fría del año, o al menos una de las más frías. La idea inicial surgió durante una conversación casual sobre cómo querían que esta celebración de fin de año fuera memorable, algo que realmente les marcara. Se cansaron de las típicas fiestas, del bullicio, de la superficialidad que a veces rodea estas fechas. Querían algo real, algo que pusiera a prueba sus límites y les permitiera apreciar las cosas simples pero fundamentales de la vida. Entonces, ¿cómo es este plan en detalle? Bueno, no se trata solo de lanzar una tienda y esperar a que pase la noche. Han estado preparándose. Han estado investigando sobre las mejores técnicas de supervivencia invernal, sobre cómo elegir el lugar perfecto para acampar para estar protegidos del viento y la nieve, y sobre cómo equiparse adecuadamente para soportar temperaturas bajo cero. Hablamos de sacos de dormir térmicos capaces de soportar temperaturas extremadamente bajas, ropa de abrigo de alta tecnología, y por supuesto, alimentos no perecederos que les proporcionen la energía necesaria. La idea es llegar a Uluda unos días antes, quizás el 29 o 30 de diciembre, para aclimatarte un poco y encontrar el sitio ideal. Quieren elegir un lugar con una vista espectacular, pero que también les ofrezca cierta protección natural. Imaginen despertarse la mañana del 31 de diciembre con el sol asomando entre las montañas nevadas, con el silencio que solo la naturaleza puede ofrecer. Eso ya es un regalo en sí mismo. Pero el gran momento, la culminación de su plan, será la noche del 31. Su plan incluye pasar la tarde explorando los alrededores, quizás haciendo una caminata corta para disfrutar del paisaje y buscar leña seca. La cena de Año Nuevo no será un festín de varios platos, sino algo sencillo y nutritivo, quizás una sopa caliente preparada sobre un pequeño hornillo portátil. Y luego el momento de la verdad, meterse en el saco de dormir, observar las estrellas, y esperar las campanadas de medianoche rodeados de la pura majestuosidad de la naturaleza. Uno podría pensar que incómodo, que frío. Y sí, sin duda será un desafío. Pero lo que Met y Can buscan es precisamente eso, superar sus miedos, salir de su zona de confort, y redescubrir una conexión con el mundo natural que a menudo perdemos en nuestra vida cotidiana. Quieren experimentar la sobriedad de la naturaleza, la fragilidad y la fuerza de la vida, y la profunda gratitud que surge al enfrentar un desafío y superarlo. Además, no están yendo completamente solos.
Aunque la idea es experimentar esa autosuficiencia, tienen un plan de contingencia. Han informado a alguien de su ubicación exacta y de su itinerario. Y por supuesto, llevan consigo teléfonos satelitales y todo el equipo de seguridad necesario. No se trata de ser imprudentes, sino de ser audaces y estar bien preparados. La parte más intrigante de su plan es, sin duda, la carga emocional y psicológica. ¿Cómo se sentirán cuando el reloj marque las 12? ¿Qué pensamientos cruzarán sus mentes al recibir el año nuevo en un entorno tan salvaje y desolado? ¿Será un momento de introspección profunda, de agradecimiento, o quizás de una emoción indescriptible ante la inmensidad del universo? Me imagino que será una combinación de todo eso. Su objetivo es crear un recuerdo imborrable, una anécdota que contarán durante años. Quieren empezar el año con una lección de humildad, de resiliencia y de apreciación por las cosas que realmente importan, la compañía mutua, la belleza del planeta y la fuerza interior que todos poseemos. Es un plan que rompe con la tradición, que desafía las expectativas, y que, sinceramente, me parece de una valentía y originalidad admirables. Piénsenlo por un momento. En lugar de estar rodeados de multitudes, de fuegos artificiales estridentes y de música a todo volumen, estarán inmersos en un silencio profundo, solo interrumpido por el susurro del viento y quizás el crujir de la nieve bajo sus botas. En lugar de brindar con champán caro, brindarán con agua caliente de un termo, pero con una sensación de logro y satisfacción que pocas cosas pueden igualar. Este plan de Demet y Can en Uluda para Año Nuevo no es solo un viaje, es una declaración. Es un manifiesto para vivir la vida de forma más intencionada, para buscar experiencias que nos transformen, y para recordar que la verdadera riqueza a menudo se encuentra en la simplicidad y en la conexión profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y lo más fascinante es que no lo hacen por vanidad, ni por llamar la atención. Lo hacen porque es algo que resuena con su espíritu aventurero y su deseo de vivir al máximo. Es una forma de celebrar la vida en su estado más puro, libre de artificios, reconectando con esos instintos básicos que nos recuerdan lo que realmente significa estar vivo. Así que ahí lo tienen, el audaz y para muchos inimaginable plan de Demet y Can para recibir el año nuevo en Uluda, dormir a la intemperie, en medio de la nieve, bajo el vasto cielo estrellado. Es un plan que sin duda los marcará de por vida. Y bueno, llegamos al final de este vídeo tan especial. Hemos explorado el emocionante y sí, un poco loco, plan de Demet y Can para celebrar Año Nuevo en Uluda. Hemos hablado de su deseo de aventura, de autosuficiencia, y de esa profunda conexión con la naturaleza que los impulsa a hacer algo tan extraordinario. Espero que esta historia les haya inspirado, les haya hecho soñar, y quizás hasta les haya dado alguna idea para sus propias aventuras futuras. De verdad, les agradezco enormemente por haber estado aquí conmigo hoy y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan de este plan. ¿Se animarían a hacer algo así? ¿Creen que es una locura o una experiencia increíble? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Su feedback es súper importante para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo más historias inspiradoras, aventuras y contenido que les haga pensar y, por qué no, también les saque una sonrisa, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman la aventura o que están buscando ideas para unas vacaciones diferentes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.